En la figura se muestra una curva típica de crecimiento en forma de S. El feedback positivo que genera un crecimiento exponencial se estrecha por el feedback negativo, lo que produce la estabilización del crecimiento. El crecimiento en forma de S se puede observar en una amplia variedad de fenómenos. La propagación de las modas, rumores o incluso una religión se caracteriza por un crecimiento en forma de S. La capacidad de concentración, preocupación y el interés también muestra un crecimiento en forma de S. La saturación del mercado y las epidemias son ejemplos clásicos de comportamiento en forma de S. En el año 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de una iglesia en una pequeña ciudad alemana. Las tesis fueron una lista de quejas contra la Iglesia Católica Romana. Este evento marcó el inicio de un periodo de la historia llamado la Reforma, en la que la religión de los protestantes se extendió por toda Europa. Muchos factores contribuyeron al surgimiento del protestantismo en el siglo XVI. La Iglesia Católica Romana era corrupta. Los papas habían sido contratados por los últimos 100 años en una serie de guerras papales. A veces, varios contendientes lucharon por el papado. Martín Lutero se rebeló específicamente en contra de la práctica de las indulgencias, un proceso por el cual los penitentes podían comprar el perdón de sus pecados. Martín Lutero tradujo la Biblia del latín, que solo la gente educada entendía, al alemán para que la palabra de Dios fuera accesible a todos. Enrique VIII, el rey de Inglaterra, rompió con la Iglesia Católica Romana en el año 1534 sobre el tema del divorcio y creó una rama del protestantismo. A pesar que más y más personas se convirtieron en protestantes, la Iglesia Católica Romana comenzó a luchar. Las contrarreformas comenzaron un periodo de sangrientas guerras civiles y religiosas. La Inquisición, establecida en el año 1542, persiguió a los protestantes bajo el pretexto de la supresión de los herejes. Muchos intelectuales huyeron a Inglaterra y Suiza. En países como Francia, los protestantes tuvieron que reunirse en secreto, temiendo por sus vidas. Este acontecimiento sobre la propagación de la religión protestante nos muestra un crecimiento en forma de S. Hay dos acciones importantes, que fue el surgimiento de esta religión y luego decayó el número de no protestantes por las mismas luchas que comenzó la Iglesia Católica Romana. En la figura muestra el modelo de protestantismo. Seguiremos la pista a través de los bucles positivos y negativos de la figura. El bucle positivo es determinado por la expansión del protestantismo por el boca en boca. Como el número de protestantes aumenta, la fracción de los protestantes en la población total aumenta, también se incrementa correspondientemente. La fuerza de la palabra es igual a las fracciones de los protestantes en la población total. El multiplicador fuerza de la palabra aumenta el número de conversiones, que a su vez aumenta el número de protestantes. En la salida del stock de no protestantes, conversiones depende del número de no protestantes. Aquí yace un bucle negativo de saturación. Cuando muchas personas son susceptibles de ser convertidos, hay muchos no protestantes, es decir, el número de conversiones es grande. A medida que el número de protestantes aumenta, el número de no protestantes disminuye y el número de conversiones posteriormente disminuye. La persecución también disminuye el número de conversiones. La amenaza de protestantismo aumenta a medida que el número protestante crece. Las persecuciones y guerras civiles sangrientas iniciaron cuando los protestantes se convierten en lo suficientemente numerosos como para plantear una amenaza importante para el régimen establecido. En la figura, la persecución es un multiplicador que depende de la fracción de los protestantes en la población. Cuando la fracción es pequeña, la persecución es muy baja. Como la fracción aumenta, la persecución se eleva abruptamente.
El número de conversiones se ve afectado negativamente por el multiplicador de la persecución. El efecto de persecución por conversiones es 1 menos las persecuciones. Así que cuando el número de protestantes aumenta, aumenta la persecución y el número de conversiones disminuye. De lo anterior podemos decir que el modelo cuenta con 3 circuitos de retroalimentación de diferentes fortalezas, lo cual nos lleva a una pregunta: ¿cuál será dominante y cuándo lo será? Para eso es necesario hacer una simulación por ordenador. Es la única manera de estimar correctamente un complejo de los comportamientos del modelo. Seguimos con la simulación del modelo. Creamos un nuevo modelo donde el tiempo inicial va a ser en el año 1500 y el tiempo final va a ser en el año 1600. El tiempo de espera va a ser de 1 y las unidades en años. Seguimos con el modelo de protestantismo. Continuamos con la elaboración de las ecuaciones de cada variable. Seguimos con la simulación del modelo y comenzaremos a explorar las diferentes gráficas que resultaron. Exploremos la gráfica de conversiones y podemos ver que pocas personas fueron convertidas al comienzo del siglo. El pensamiento del protestantismo apenas estaba, digamos, empezando a echar raíces. Ya con la ayuda de la fuerza de la palabra, hace que el protestantismo pueda atraer a la gente a convertir, y así el número de conversiones crece. Podemos observar que en el año 1535 fue el pico más alto. 20.000 personas fueron convertidas por año. Seguimos con la gráfica de protestantes.
Eh, Se puede observar que el número protestante crece exponencialmente en los primeros 35 años, produciendo que casi una sexta parte de la población se ha convertido. El punto de inflexión es en el año 1535, en este punto. Se puede decir que es el punto de inflexión porque el número protestante se ha convertido en lo suficientemente grande como para representar una amenaza a la Iglesia Católica Romana. Vemos la gráfica en fuerza de la palabra y persecución. Bueno, en rojo podemos observar que están las persecuciones y en azul es la fuerza de la palabra. Podemos ver que el efecto de la persecución es mucho más fuerte que la fuerza de la palabra. Combinemos estas dos variables. El número protestante se estabiliza hacia un número constante, casi un tercio de toda la población. En el año 1600, sin nuevas conversiones, el sistema se encuentra en equilibrio. De las conclusiones podemos ver que el ejemplo del protestantismo, donde hay presencia de más de un bucle de retroalimentación negativa, podemos observar que el sistema aún genera un crecimiento en forma de S. Entonces podemos determinar que el número de ciclos de retroalimentación no es un factor determinante en la dinámica de crecimiento en forma de S. Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video tutorial.